Nosotros en 2024 llegamos a facturar $1.000.000. Nada, fue una locura. Me puse de novio, ella empezó a convivir conmigo. Veía como yo me la pasaba adentro desarmando y armando computadoras. Y ella en ese momento laburaba en una heladería que ganaba 500 pesos la hora. Cuando ella se empezó como a interesar en lo que yo hacía y a preguntarme y demás, vio como yo con una sola venta hacía lo que ella hacía con una semana de laburo. Tengo también el beneficio, si se quiere, de que mi cliente ideal justo es de mi edad. Entonces puedo interpretar mucho mejor qué es lo que quiere. A mí, por ejemplo, me gusta la música electrónica y en la música electrónica se reusan los lentes de sol. Entonces incluso me ha pasado de ir a una fiesta y ver como los lentes que yo vendo están ahí. Porque una vez encerrado en su habitación, en su computadora, gestionando los anuncios, no entiende que literalmente está impactando a millones de personas. ¿Cuánto fue lo máximo que facturaste un mes? En cuanto a dinero, fueron $350.000. $350.000 en un mes. Boludo, está loco este. 350 lucas verdes. ¿No compraste un departamento esto? Fede, querido, te doy la bienvenida a este episodio. Para la audiencia que no te conoce, por favor, presentate y decirle a qué te dedicas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Federico Golía. Me dedico a hacer e-commerce hace ya 5 años. En la actualidad tengo, junto con mi novia, una tienda de lentes acá en Argentina. Y bueno, arranqué hace, como te digo, más o menos 5 años. No arranqué vendiendo lentes, sino que arranqué en el nicho de la tecnología. Nada, no tenía mucho que ver con el e-commerce, sino que era más bien algo tipo de reparaciones y demás. ¿Reparación de qué cosa? Reparación de CPU, pantallas, más que nada servicios. Y lo hacía, yo soy de Chacabuco, un pueblo del interior de Buenos Aires, 50.000 habitantes, un pueblo medianamente chico. Y bueno, arranqué con eso, yendo a reparar computadoras y demás. Y en un momento me di cuenta que el dinero real, por así decirlo, estaba en la venta más que en la reparación. ¿Vos eras técnico, digamos, en Claro. reparación? ¿No? Sí. ¿Y cómo fue esto? ¿Hiciste una capacitación? ¿Hiciste un curso? Arranqué rompiendo las computadoras de mi casa desde que tenía 10 años más o menos. Como que siempre me interesó meterme, entender cómo funcionaba el sistema, desarmaba, armaba, como que siempre fue muy de esa. Me acuerdo que ya con 12, 13 años le formateaba la computadora a toda mi familia, a mis primos, a mis tíos. Y bueno, nada, fui aprendiendo así, con la práctica y obviamente cuando tuve acceso a internet, empecé a leer, a ver videos en YouTube y demás y a relacionarme también con gente que hacía eso. Y aprendí más que nada de esa manera, nunca hice un curso como tal o un estudio, por así decirlo. Y nada, estuve con ese tema de las reparaciones un tiempo largo y luego me di cuenta, como te decía, que el dinero real, por así decirlo, estaba en la venta más que en la reparación. La venta de las máquinas. Claro, la venta de las computadoras. Justo estábamos en un año en Argentina en el que la tecnología estaba en su pico máximo de valor y me di cuenta que había como un espacio en el mercado en la gente que quizás se quería ir a estudiar y demás y no tenía, digamos, la capacidad para poder comprar una computadora nueva. Y ahí como que encontré un pequeño nicho de mercado donde podía aprovechar y empecé a vender en mi ciudad y en ciudades de alrededores a través de la tele, publicar en grupos y demás. No tenía ni idea lo que era Meta, no tenía ni idea lo que eran los anuncios. Facebook se llamaba en ese momento, Claro, ¿no? era Facebook Ads. Bueno, nada, estuve vendiendo de esa manera, yo creo que fácil por un año. Me costaba mucho porque era toda la parte operativa y todo lo que rodeaba el negocio pasaba por mí, no tenía nada delegado. Entonces era cada vez más difícil. En un momento me cruzo con un video en Instagram de un pibe que se llamaba Bruno que vendía un curso de dropshipping. Ahí fue cuando conocí ese modelo de negocio, empecé a investigar y me encontré con que básicamente era un nicho en el que vos podías vender un producto que no tenías en tu poder a través de hacer anuncios en redes sociales. Eso me reinteresó, me re gustó. Me empecé a meter en diferentes grupos y demás, empecé a leer mucho contenido del tema. Y este pibe vendía un curso de $500 que básicamente te explicaba todo el modelo de negocio de dropshipping e incluía la publicidad en ese momento Facebook Ads. Estamos hablando de 2020 más o menos. Sí, 2021 por ahí. Y bueno, nada, estuve dudando muchísimo si comprar el curso o no, porque eran los últimos $500 que tenía. Tuve la suerte de que, bueno, después de agregar el carrito un montón de veces y estar dudándola, en un momento que estaba a punto de comprar, me acuerdo que se me dio por buscarlo en internet y me encontré con que había un montón de plataformas que lo revendían a Pirateado. nada, a monedas, a 300 pesos. Así que eso me salvó de no sacar ese único capital que tenía. Y bueno, nada, me comí el curso en re poco tiempo. Empecé a hacer tiendas ahí, así nomás, que nunca llegaron a funcionar del todo. Y dije, no, pará, yo tengo que hacer lo que yo sé hacer, que es vender computadoras, pero apalancándome de la parte más que nada de publicidad.
Entonces, del curso, ponele que eran, no sé, 100 clases, agarré solo las clases de Meta, aprendí lo mínimo para crear una campaña con un anuncio y demás. En ese momento, vos lo sabés más que nadie, que vos ponías un anuncio de un producto sin copy y se vendía, no tenías que hacer mucho más. Entonces, nada, me acuerdo que creé la campaña una noche, me quedé como hasta las 5 de la mañana, creé toda la campaña, todo, me fui a dormir súper ansioso y al otro día me despierto con una venta. Vendiendo computadora. Vendiendo computadora. Y ahí dije, bueno, wow. O sea, encima me acuerdo que era una venta, no me acuerdo la provincia, pero era como del interior, del norte. La primera venta es la Sí, sensación. no. Yo recuerdo mi primera venta online. Sí, hermoso. Es como que es un kick, un antes y después en tu vida. Aparte que yo encima venía acostumbrado a vender, pero en mi ciudad. O sea, nunca había vendido nada, ¿viste? A otro lugar. Te podrás imaginar cómo fue el packaging en ese momento, todo, viste, súper espontáneo en el momento. Y nada, al otro día otra venta y otra venta y otra venta y fueron cayendo. Me di cuenta que era por ahí básicamente. Bueno, y estuve así básicamente durante un año vendiendo en automático sin hacer mucho más en Meta, porque encima el vender computadoras no es lo mismo que encontrar un producto que vos lo metés en una bolsa y lo mandás, sino que yo tenía que buscar, porque encima eran usadas, entonces tenía que buscar gente que venda computadoras, comprarlas, desarmarlas, revisarlas, testearlas que estén bien y recién ahí la podía vender. Entonces era muy poco escalable el negocio. Pero al ser un ticket alto y yo conseguía computadoras muy económicas porque eran computadoras que la gente ya no usaba, que estaban rotas y demás, entonces la rentabilidad era muy alta. Eso era lo bueno. Pero bueno, no podía escalar demasiado porque hacía todo yo y era muy difícil. Y estuve así durante como un año vendiendo en automático. Me puse de novio con Antonella, que es mi pareja actual. Ella empezó a convivir conmigo. Veía como yo me la pasaba adentro desarmando y armando computadoras. Y ella en ese momento laburaba en una heladería, ahí en mi pueblo, que ganaba 500 pesos la hora. Entonces, cuando ella se empezó como a interesar en lo que yo hacía y a preguntarme y demás, vio como yo con una sola venta hacía lo que ella hacía con una semana de laburo. En ganancia, digamos. En ganancia, claro. Eso le explotó la cabeza, dijo, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? O sea, le estoy yendo a trabajar a esta persona por 500 pesos cuando podría estar haciendo otra cosa por mí misma. Entonces ahí me dijo que quería aprender, yo obviamente contento de enseñarle y de que ella se meta en eso. Entró a investigar y demás, le fui enseñando cómo armar una tienda y demás, y faltaba lo más importante que era el producto. Y como ella es una chica que le gusta mucho la moda, estar al tanto de las tendencias y demás, ella como que identificó, por así decirlo, que los lentes de sol eran una tendencia que se venía a Argentina y dijo que quería intentar con eso. Me acuerdo que compró una docena, creo, de lentes, carísimos encima. Compró los lentes, bueno, le expliqué cómo armar la tienda, toda la bola, hasta que llegó el día de hacer la campaña. Me acuerdo que como yo estaba muy metido en mi negocio, voy a ser sincero, no le di tanta atención a eso, o sea, le ayudé en lo que pude, pero no es que me senté y dije, bueno, voy a hacer este anuncio, no. Fue todo súper así espontáneo. Ella hizo un anuncio con Canva, me acuerdo. Cuestión que yo lanzo la campaña también a la noche. Al otro día nos levantamos ya con 2 o 3 ventas y terminamos el día con 15 ventas. Ahí fue como, wow, o sea, me explotó la cabeza. Otro cambio de chip. Sí, totalmente, porque dije, era por acá. O sea, era buscar otro producto. Yo en ese momento como que había entrado como en una crisis de decir si lo que estoy haciendo estaba bien, si estaba mal, si quizás me tendría que haber ido a estudiar. Claro, si vos en ese momento, ¿cuántos años tenés? Tengo 25 ahora. 25, y en ese momento tenías que 21. 21, 22. Todos mis amigos estaban estudiando, era como que todos habían tomado otro tipo de caminos. La presión social. Claro. ¿Tuviste presión de parte de tu familia también? Gracias a Dios, mi familia me apoyó siempre, o sea, nunca En lo único que me presionaron fue en que termine el secundario. Lo único, después de eso, ningún tipo de presión, eso me ayudó mucho también, porque quizás, viste, a veces uno tiene presión de los padres o demás y termina tomando decisiones que realmente no quiere tomar. En mi caso, por suerte, no fue así. Volviendo al tema de las ventas, cayeron 15 ventas el primer día, fue una locura, o sea, nos hacíamos los dos porque no lo podíamos creer. Mi novia estaba, imagínate, súper, creo que al otro día renunció. ¿En serio? Sí, o sea, ese día tuvieron una charla, me imagino. Sí, obvio. ¿Qué carajo está pasando acá? Y yo igualmente como el típico miedo de no querer abandonar, seguí con el tema de las computadoras casi por un año en paralelo con lo otro, hasta que me di cuenta que tenía que tomar la decisión de una cosa u otra. Por un lado, el tema de las computadoras me apasionaba, me gustaba, me dejaba buena plata, pero yo sabía que tenía un montón de agujeros por todos lados, porque era yo solo, eran productos usados, empecé como también a tener problemas con clientes, porque con cosas usadas era como que tenía que estar ahí al pendiente de la garantía, de esto, de aquello. Entonces, tomé la decisión de ir por los lentes y pushear al máximo ahí. Y justo cuando tomé la decisión de abandonar
terminar todo lo otro, se terminó el Q4. ¿Qué es el Q4 para la audiencia El que no Q4 sepa? son los últimos 3 meses del año, donde el e-commerce tiene su pico de ventas en casi todos los nichos, porque encima se juntan las fechas especiales. ¿Y te acordás en ese Q4 cuántas unidades habían vendido? No me las unidades y demás, pero sí me acuerdo que me di, o sea, ahora lo pienso desde este lado y me doy cuenta de que en ese momento nos fue tan bien por haber arrancado en ese momento, porque realmente la experiencia que teníamos era nula, o sea, no sabíamos mucho del tema, pero justo sin querer arrancamos en el Q4, que encima con el nicho de lentes se multiplica por 20. Porque Lentes se justo en venden Argentina coincide con con verano, verano. las vacaciones, bueno, está en modo compra. Como todo lo que sube tiene que bajar. En marzo, abril, quizás por ahí mayo, empezó a bajar, pero de manera abrupta. Me empecé a encontrar con que lanzaba campañas, hacía de todo y no caían las ventas. Yo ya había dejado mi proyecto anterior, por lo tanto tenía como... O sea, me encontré en una situación en la que no sabía para dónde salir, porque tenía que pagar la tarjeta, tenía que pagar esto, aquello. Y en ese momento vos habías logrado, digamos, no sé si vos vivías con tus padres, no sé si... Vivía con mi abuela, la casa de mi abuela tiene como un quincho atrás, como una casa más, entonces vivía ahí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo tengo una historia bastante parecida. Cuando a mí me llegó ese momento, yo me había independizado, encima con mi familia en mi contra, de todo lo que estaba haciendo. Y llegó ese momento en donde tenía que volver con mis padres. Así que por eso te pregunté, a ver si te habías pasado exactamente lo mismo, pero por suerte no. Por suerte no, porque tuve la suerte de que mi abuela me dio lugar para vivir. Podía haber vivido con mis viejos, pero yo desde mi adolescencia, que siempre quise ser independiente, tener mi lugar, mi espacio, me fui a vivir muy pronto con mi abuela, que encima vivía al frente. O sea, cruzar la calle, básicamente. Y bueno, nada, en ese momento entré en una crisis tremenda por lo que te digo, porque no... Me di cuenta que algo que yo pensé de que iba a ser constante, no era constante, sino que tenía altos y bajos. No había contemplado eso, obviamente, porque no lo sabía. Y bueno, ahí dije, tengo que realmente ponerme a laburar en Meta, que es lo que realmente importa. Porque en ese entonces, como todo funcionaba en automático y estaba con la fuerza del Q4, no tenía que hacer casi nada. ¿Cómo te diste cuenta que el cuello botella estaba en Meta? Porque muchas veces lo que sucede a los dueños de negocio, emprendedores, es no encontrar dónde está el problema. O sea, intentan para todos lados, pero no lo resuelven porque les duele la cabeza, pero como saben que hay malestar, pero creen que les duele el estómago, ¿cómo diste con la solución? O sea, con el problema, con el diagnóstico. Claro, yo creo que en mi caso fue porque como tuve las dos experiencias de vender sin Meta y con Meta, y vi la diferencia que había entre una y otra, me di cuenta que lo importante era Meta. Yo creo que si no hubiese tenido la experiencia previa quizás de saber lo que era vender a través de grupo, que tenés que responder todo manual, con mensajes, como que yo digo, esto es automático, o sea, es hacer un buen laburo y las ventas llegan solas, no tenés que estar atrás buscándolas o mandando mensajes o esto o aquello. Entonces ahí como que dije que me di cuenta que era por ahí y me di cuenta también que tenía que seguir aprendiendo, porque hasta ese entonces yo no había hecho nada más que el curso ese que te conté y haber visto algún que otro video a las perdidas, pero nunca me había puesto realmente a aprender. Ahí fue cuando empecé a investigar y demás. Y me crucé con un video tuyo en donde vos enseñabas o sea, hacías acompañamiento, me acuerdo, mentorías 1-1. Bueno, me acuerdo que también fue como parecido a lo del curso. Te pregunté, la dudé durante como un mes, 2 meses, hasta que tomé la decisión. Y sin lugar a dudas fue la mejor decisión que podía haber tomado porque fue un antes y un después. Me di cuenta, o sea, choqué contra mi propio ego de pensar de que me las sabía todas, entre comillas, en cuanto a vender, digamos. Y cuando vos empezaste a darme cuenta, empezaste a ver lo que había hecho y demás, me acuerdo que igual te sorprendiste porque te diste cuenta que yo no sabía nada y sin embargo había logrado números recopados y todo, o sea, era algo potencial, digamos. Y ahí fue como que contra la pared de ver que no era crear una campaña y ya está, sino que había todo un proceso detrás. Estamos hablando de 22. 22. Había un proceso de crear anuncios, de testearlos, de validar un montón de cosas que yo obviamente no validaba. Y ahí empecé, me acuerdo que seguí con las 1-1 durante prácticamente todo el año. Encima me acuerdo que era como un ritual hermoso porque en ese momento no podía costear una clase por día o por semana, sino que era capaz que era una cada un mes o cada 3 semanas. Y cada vez que tenía una clase era como no sé cómo explicarlo, era como si yo venía en picada, desmotivado y demás, tener la clase era como que te motivaba porque empezás a ver que uno, viste que a veces se ahoga en un vaso de agua, como que no está tan pendiente de la parte operativa, de controlar un montón de cosas que pierde el foco de lo realmente importante. Y yo creo que eso es lo que a muchos emprendedores les pasa. Y eso yo creo que se soluciona delegando
por un lado, y aprendiendo. O sea, dejando el ego de lado y decir, yo no me las sé todas, o sea, claramente no me las sé todas. Empezar a aprender sobre lo que realmente importa, el 80-20 básicamente. Y bueno, ahí aprendí un montón de procesos que no sabía. Dije, bueno, aprendí lo que era el Q4, me di cuenta del por qué me dio tan bien. Y laburé, me acuerdo, todo el invierno a full, desarrollando creativos, aprendiendo cómo hacer mejores creativos y demás. Y cuando se vino el próximo Q4, fue un pico tremendo, porque pasé de no saber nada a saber un montón. Igualmente, viste que pasa que uno año tras año se va dando cuenta que en realidad no sabía y es como que nunca encontrás el techo, es como siempre no hay límites para eso. Yo siempre le digo a mis clientes, si crees que, o sea, se trata todo de una deuda de conocimiento, ¿sí? Claro. Si realmente tuvieses el conocimiento correcto en logística, en sistemas, en procesos, en compra de tráfico, adquisición, debería estar en $1.000.000 al mes, porque tenemos clientes que están en $1.000.000 al mes. Entonces digo, mira, algo está faltando y tenemos que ver cuál es y atacarlo. Y por eso te digo, la identificación de cuello-botella es importantísimo. Y en ese Q4 entonces empezaron a crecer. En ese Q4 nos fue muy bien, logramos reunir buen capital, empezamos a poder traer mejores modelos, mejores tipos de producto, empezamos a mejorar la calidad del producto. La verdad que nos fue muy bien, pero nada, yo siempre tuve, hasta el día de hoy creo que lo sigo teniendo, pero obviamente menos, el problema del desenfoque, de estar capaz motivado un mes entero y después perder el foco. También lo que me pasaba en ese entonces era que hacía todo yo, junto con mi novia, y no delegábamos nada, o sea, lo hacíamos entre los dos. Ella, por ejemplo, no sé, empaquetaba y yo hacía esto. Me acuerdo que vos ahí también, en una de las mentorías que tuvimos en ese momento, me acuerdo que me dijiste que ya esto no era más un hobby, por así decirlo, que tenía que aprender a delegar, que si yo quería llegar a X números, encima yo me acuerdo que en ese momento vos me decías que podía hacer X cantidad de plata en tal mes, y yo lo veía como algo imposible, o sea, no, para mí era muy difícil llegar a eso por donde estaba en ese momento. Y me acuerdo que me cagaste a pedo, me dijo, no podés estar haciendo los paquetes vos, o sea, es una locura. Vos tenés que estar sentado en la computadora viendo cómo mejorar los anuncios, cómo mejorar la estructura, cómo conseguir mejores proveedores, etcétera, etcétera. Yo estaba armando paquetes, yendo al correo, viniendo, perdiendo tiempo en un montón de cosas que no me generaban nada. Y ahí fue cuando contraté a la primera empleada, que era la que se encargaba de empaquetar y demás, y empecé a ver cómo delegando cosas, empecé a tener más tiempo para lo realmente importante. ¿Y cómo rompiste ese miedo de delegar? Porque por alguna razón no le querías hacer. ¿Cuál fue ese miedo y cómo lo rompiste? Y fue difícil, la verdad, porque ahí también juega un papel muy importante el ego, yo creo. Uno a veces piensa que nadie lo va a poder hacer bien o que nadie le va a poner la atención que le pone uno, porque obviamente uno al ser dueño del negocio trata de que todo salga perfecto. Y a veces uno cae en pensar que la persona, como no es dueña, no lo va a hacer tan bien o lo que sea. Pero bueno, rompí con ese miedo, en parte gracias a vos. Logré, bueno, empezar a delegar ciertas cosas. Al delegar, empecé a ver cómo al poner más foco en lo realmente importante, los números empezaron a subir mucho más. Empecé a poder a mudarme a vivir solo, empecé a mejorar mi calidad de vida, por así decirlo. Bueno, y en ese otro Q4, como ya había aprendido un montón de estrategias y demás, y la parte más importante que era la delegación, más que nada la delegación operativa, nos fue muchísimo mejor, logramos levantar muy buen capital. Ahí me di cuenta, porque algo que me faltó también, un dato de color, es que yo tenía todos los productos dentro de mi casa. Entonces yo me levantaba y tenía un lente en la mesita de luz, un lente en el baño, eran lentes por todos lados. En esa casa donde te habías mudado solo con tu pareja. Claro, entonces ahí me mudé a un departamento con 2 habitaciones y demás, más grande, más cómodo. Eso en Chacabuco. En Chaco, siempre en Chaco, sí. Ahí fue, bueno, una mejora bastante grande en cuanto a las comodidades y demás. También empecé a poder comprar más mercadería porque tenía más espacio y demás, pero seguía estando en mi casa. Entonces ahí como que dije, o sea, me di cuenta como que no estaba viviendo, por así decirlo. Porque, viste que el emprendedor El como negocio que... se adueña de tu vida. Claro, literal, era lo que había pasado. O sea, literalmente el negocio se había adueñado de mi vida. Nunca podíamos tener la casa 100% ordenada porque era mercadería por todos lados. Cuando recién capaz terminábamos de ordenar todo, al otro día yo venía con 3 cajas gigantes llenas de mercadería otra vez, era todo un quilombo. Hasta que, bueno, me di cuenta que tenía que separar, digamos, el negocio de mi vida. Para el próximo Q4 dije, yo no puedo seguir en mi casa, ya está. Aguanté ese resto del año, que fue bastante chill. Y ya para el otro año delegué esa otra parte operativa del negocio, que ya sería el año pasado. 2024. Finales de 2023, comienzo de 2024. Y nada, mudé el negocio a otro lugar. Ahí respiré porque dije, gracias a Dios ya no hay más ni un lente en mi casa, ya estoy tranquilo. Y bueno, ahí se fue todo al carajo básicamente porque empecé a poder comprar muchísima más mercadería.
aprendí un montón de procesos nuevos para poder escalar. Ya veía cómo en meses malos hacía lo que había hecho en el mejor mes del año pasado. Entonces empecé a ver esos números y dije, no, esto tiene para más. Y aparte que uno siempre tiene esos bloqueos mentales que muchas veces al tener un mentor o tener alguien que te abre un poco la cabeza, lo sacás de decir, este es mi límite. Y no, ese no es tu límite. Obviamente que sí hay un techo, pero uno a veces piensa que llegó a ese techo y falta todavía muchísimo más por crecer. Y nada, ya para este Q4, que fue el último de este año, ahí sí que fue un antes y un después. O sea, literalmente fue una locura. Ya pasamos de tener 2 empleados a tener 8 empleados. Empezamos a pasar de tener un promedio de, no sé, 50, 60 ventas en nuestro mejor momento a tener 500, 600, o sea, un por 10. 500, 600 ventas al día. Al día, sí, sí, sí. Fue un crecimiento muy, muy sorpresivo que nos tomó por sorpresa. Fue todo sobre la marcha porque la estructura que nosotros teníamos estaba preparada para mucho menos que eso. Yo no pensé que iba a ser tal el crecimiento. Y ahí fue todo sobre la marcha. Fue contratar gente, enseñarle todo lo más rápido posible, empezar a agregar zonas de despacho, zonas de empaquetamiento. Tuve la suerte de que pude usar una casa que teníamos nosotros que no estaba siendo habitada. Entonces me mudé para ahí, empecé a armar todo lo más rápido posible y ahí empezamos a escalar al máximo. Che, Fede, y ponele el año pasado, que fue tu mejor año, porque venís creciendo año tras año. Para alguien que no está dentro de la industria, ¿cuánto se puede llegar a facturar? No sé, ¿cuánto se puede llegar a facturar durante todo el año? Nosotros en 2024 ¿O cuántas órdenes despacharon? No sé, lo que quieras compartir. Nosotros en 2024 llegamos a facturar $1.000.000 a lo largo de todo el año. Nada, fue una locura, porque sinceramente, o sea, siento que el e-commerce, cuando vos vas encontrando esos pequeños cuellos de botella y lo vas solucionando y vas también un poco abriendo tu cabeza, yo creo que los números pasan a ser algo prácticamente secundario, porque si vos haces las cosas bien y te mantenés enfocado en lo que realmente importa, básicamente llega solo, no tiene mucho más. Y en 2024, como te digo, facturamos $1.000.000. ¿Clavado? Un Clavado, poco sí, por literal. debajo, un poco por No, arriba. clavado literalmente, clavado literalmente. Obviamente eso permitió poder seguir aprendiendo mucho más, permitió también mejorar el lugar del empaquetamiento y demás, poder contratar más gente, poder tener mucha más mercadería, estar también más cómodo mentalmente, porque en los años anteriores lo que pasaba era que me iba bien, para ese entonces para mí era mucha plata, pero ¿qué pasaba? Esa plata siempre se terminaba yendo en tener mercadería, en mejorar la estructura y demás, y Claro, como que factura, pero no la ves. claro, no la veía. Y yo creo que este año fue el primer año que la vi, porque bueno, fue tan masivo el crecimiento que obviamente a pesar de tener que reinvertir un montón de dinero, ahí fue cuando realmente dije, ok, acá estaba la plata real. Fede, yo te pregunto, hay gente que en su vida, en la totalidad de su vida, van a facturar $1.000.000, algo que vos facturaste durante un año. Facturación, no es ganancia, ¿no? Entonces, hay gente que en su vida entera no lo va a hacer, ¿sí? Y obviamente hay gente que no va a creer que es posible. Y está perfecto, ¿no? No estamos en contra de eso. Sabemos que nosotros tenemos clientes que lo hacen en un mes. Entonces, para la gente que sí cree que se puede lograr, se puede tener un negocio después de un año, 2 años, 3 años, si vos tuviese que armar un roadmap, ¿sí? Un paso a paso de qué es lo que tienen que priorizar, cómo lo tienen que hacer, o sea, vamos a decir, hablando cara a cara a Fede de hace un par de años atrás, ¿qué le dirías que tiene que evitar y qué le dirías que tiene que hacer como para hacerlo más eficientemente y por qué no más rápidamente? Yo creo que lo principal lo principal es arrancar en principio, porque muchas veces están dudándola si arrancar o no arrancar, arranco mañana, pasado, la semana que viene. Yo creo que el primer paso es arrancar y no perder el foco, no perder el foco sobre lo realmente importante, que es mucho lo que me pasó a mí. Yo creo que si no hubiese perdido el foco durante tanto tiempo, quizás hubiese llegado a esta instancia mucho antes, pero yo creo que principalmente eso. Y también no tenerle miedo a aprender, porque esa fue otra de las trabas que yo tuve, que estuve durante mucho tiempo sin meterme en la parte educativa, por así decirlo, y estar muy metido en la parte operativa del negocio. Y realmente cuando te das cuenta que lo que realmente importa es aprender a manejar las campañas y estar metido realmente en eso, es cuando realmente se viene el crecimiento. Yo creo que principalmente eso. Cómo hay muchas personas, muchos emprendedores del otro lado que están en ese momento, donde están metidos hasta el cuello en la operación, te escuchan, dicen, che, le escucho, le hago caso a Fede que ya lo logró, me meto a aprender. ¿Qué le sugerís? O sea, ¿dónde tienen que poner el enfoque? Porque hoy el acceso a información es lo más fácil. Quizás cuando vos arrancaste, el acceso era escaso. ¿Por dónde le recomendás que vayan y qué paso a paso y qué decisiones deberían tomar? Desde tu perspectiva, ¿no? Yo creo que
lo que tendrían que hacer es mirar en qué gastan su tiempo, en qué se te pasan los días, porque los días pasan volando, y ahí vas a encontrar los cuellos de botella, porque vas a decir, estuve, no sé, 4 horas empaquetando, esas 4 horas empaquetando las podría haber estado haciendo guiones, haciendo una investigación de mercado, ver qué es lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Yo literalmente en ese momento me acuerdo que si laburaba 12 horas por día, eran 10, literal, 10, 11 horas en la parte operativa y 1 hora en ver las campañas. Incluso si capaz que veía que no estaban funcionando bien y me la recontra bajaba, me acuerdo, y no es que me ponía a ver por qué estaba funcionando mal, sino que al otro día seguía con las distracciones de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo creo que cuando vos destrabás esa traba, se va todo al carajo, porque cuando realmente pones el foco en meta, en generar anuncios, en generar estructuras sólidas que generen estabilidad, yo creo que eso justamente es lo que le falta a la gran mayoría de e-commerce, la estabilidad, que incluso hasta el día de hoy se me hace difícil a mí, que ya logré bastante, porque uno en meses buenos, a mí lo que me pasa mucho es que cuando me va súper bien, pierdo el foco, y cuando me va mal, no. Es raro, es como medio al revés, porque uno cuando le va bien como que tiene toda la dopamina encima y como que deja que todo funcione, que todo fluya, y cuando te va mal como que entras en desesperación, decís, che, loco, estoy haciendo las cosas mal. O sea, no me estoy poniendo realmente, que es un poco lo que me está pasando ahora mismo, de decir, me está yendo mal por mí, no por el mercado, lo que sea. Yo como que tenía un bloqueo mental de decir, hay ciertos meses que son malos. Y sí, es verdad, porque si nosotros comparamos un diciembre con un marzo, son diferentes, obviamente. Pero no, yo tenía el bloqueo mental de que no se vende y no se vende. No, no es que no se vende. No se vende porque vos estás sentado sin hacer nada. No estás generando anuncios, no estás testeando, no estás desarrollando ofertas, que creo que es algo muy importante. Yo estuve mucho tiempo con la misma oferta por miedo a qué pasará, si cambio la oferta, se muere el negocio, no funciona, o incluso por fiaca a tener que modificar toda la tienda. Esa es otra de las cosas que cuando la destrabás, cuando empezás a entender que a veces solo cambiando la oferta y no tanto en los creativos mejora un montón el negocio, ahí también es un antes y un después. Y en la industria de lentes en la que vos te encontrás, ¿cómo la ves a la industria hoy día? O sea, la actualidad de la industria, ¿cómo lo estás viendo? ¿Es una industria buena? ¿Hay una oportunidad? ¿Es complicadísima? ¿Hay que meterse ahí o hay que evitarla a toda costa? Yo creo que el e-commerce está muy verde todavía. Lo que sí estoy notando, que lo noto año tras año, más allá de los costos que suben y demás, el CPM, yo creo que se está sofisticando mucho más que nada en la parte creativa. No es como antes, como te decía, que yo en la época de las computadoras le sacaba una foto a la computadora y se vendía. Hoy en día realmente tenés que ponerte y sentarte en la silla a estudiar el mercado, a ver qué es lo que está funcionando, a no quedarte quieto tampoco, porque los creativos por ahí se queman rápidamente. Fede, la industria en la que vos te encontrás es una industria donde estás compitiendo con gigantes, con marcas instaladas hace muchos años, marcas internacionales. ¿Hay realmente chance de posicionarte ahí y hacer un poco de ruido, aunque sea con visión a largo plazo? Estamos diciendo de acá al próximos 5 años. Entiendo que hasta acá la marca viene súper bien. No sé si tenés algún estatus de cómo están posicionados a nivel tienda nube, lo que sea, pero más allá de eso, ¿cómo lo ves? ¿Existe esa posibilidad de competir estos grandes a nivel nacional y posicionar la marca? Yo creo que sí. Yo creo que la visión a largo plazo es una de las cosas que también he sacado de la mentoría, porque uno a veces se cierra en el cortoplacismo y cuando entendés que las marcas reales se construyen en el largo plazo, viste que a veces a mí me ha pasado que muchas veces por no estar yéndome bien, como que quería lanzar una oferta súper agresiva o como que quería hacer cosas que quizás en el corto plazo te funcionan, pero cuando vos pensás en largo plazo, en crear una marca sólida y demás, te terminan afectando. Y yo creo que a pesar de la sofisticación y a pesar de, como vos decís, esos gigantes, yo creo que sí, que haciendo las cosas bien y más que nada siendo persistente, se puede tranquilamente posicionar muy bien. Eso, ¿por qué querés que sucede? ¿Cómo querés que podés posicionarte teniendo esas marcas gigantescas con tanta espalda? Te dejan un lugar en el mercado argentino. ¿Es porque tienen mucha ineficiencia esas marcas? ¿Porque es más fácil el mercado? ¿Porque vos tenés algunas ventajas competitivas? ¿Por dónde lo ves? Yo creo que una de las ventajas competitivas que quizás tengo ahora es el pricing. Al meterme tanto en el mercado de lentes, empecé a entender que
que todo viene de China en su gran mayoría, al menos acá en Argentina, y empecé a ver como, no hace falta nombrarlas, pero las principales marcas de lentes traen los lentes del mismo lugar donde los traigo yo, entonces como yo creo que puedo encontrar un hueco por ese lado de ofrecer una misma calidad, por así decirlo, a un precio mucho más bajo, porque quizás justamente el precio a pagar que tiene ser una marca tan grande como esas es la estructura de tener un montón de locales allá, acá, un montón de empleados, manejar un montón de cosas, y yo creo que eso hace que obviamente el precio tenga que subir. Y yo creo que lo que tiene el e-commerce en sí, y cuando vos arrancás muy de abajo, que al no tener todos esos costos tan elevados, podés jugar más con la oferta, con el precio, ofrecer un producto muy similar quizás, o incluso igual, pero a un precio mucho menor. Y yo creo que también como uno está más abajo, como que también puede percibir mejor al cliente. Tengo también el beneficio, si se quiere, de que mi cliente ideal justo es de mi edad, entonces puedo interpretar mucho mejor qué es lo que quiere. A mí, por ejemplo, me gusta la música electrónica, yo he ido a ver muchos DJs, y en la música electrónica se reusan los lentes de sol, entonces incluso me ha pasado que es re loco de ir a una fiesta y ver cómo los lentes que yo vendo están ahí. Muchas veces no le he preguntado a la gente, pero sí he escuchado que le han nombrado, he visto estuches a lo lejos de gente Eso que... es hermoso. Es una, ¿Cómo te hace sentir es una ese locura, momento? una locura porque parece irreal, o sea, parece irreal. La única vez que me animé a preguntar fue una vez que estábamos en Mar del Plata, y me acuerdo que me estaba bajando del auto y vi a un chico con unos lentes que yo no los vi en ningún otro lado. O sea, sabía que me lo había comprado a mí, estaba seguro. Y le pregunté, y cuando me dijo el nombre no me animé a decirle que era el dueño, pero la cabeza me explotó. Digo, una locura hasta dónde se puede llegar. Porque una vez encerrado en su habitación, en su computadora, gestionando los anuncios, no entiende que literalmente está impactando a millones de personas. Ese impacto, poder medirlo genuinamente No, de no, esa forma, como terrible, que sí, te, sí, te sí. hace un clic importante. Sí, sí. Fede, desde tu punto de vista, entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque nosotros trabajamos con 30 y algo verticales diferentes a lo largo de todo el país, y un patrón común que vemos, que coincide bastante con lo que vos estás diciendo, es que las grandes marcas, por lo menos en Argentina, en otros países no sucede, ¿sí? En Argentina dejan un espacio tan enorme para las marcas chicas porque tienen muchísimas ineficiencias, y gracias a Dios existe eso, porque nada, no sé, yo he trabajado con marcas grandes, preferimos no trabajar con marcas muy grandes. Piden retornos de 1600% en su campaña publicitaria, y si se baja de 1600 a 1500 apagan, entonces dejan muchísimo espacio. ¿Eso sucede en tu lugar también en lo que es marcas de lentes, o lo ves mucho más competitivo en ese sentido? No, yo creo que no. Incluso me ha pasado que uno a veces como que stalkea, por así decirlo, a la competencia para ver qué están haciendo. Y me ha pasado que he stalkeado a mis mayores competidores, pero no en cuanto a competencia directa, sino como las marcas más establecidas. Y vos ves que capaz están corriendo 4 anuncios. Y decís, no puede ser, o sea, es tremendo. Yo creo que eso permite también que el e-commerce en Argentina sea una mina de oro, porque yo creo que si esas marcas estarían haciendo lo que hace uno, sería muy difícil competirles, porque cuando vos ya tenés un nombre establecido, que como por ejemplo, no sé, por nombrar Coca-Cola, Coca-Cola lo conoce cualquier persona del mundo, o sea, competir contra Coca-Cola debe ser, supongo, extremadamente difícil. Y yo creo que en Argentina eso es uno de los beneficios más grandes, que las grandes marcas están dejando, como decís vos, muchos lugares por todos lados. Entonces, desde tu punto de vista, ¿sabes la cantidad de tiendas que salen desde cero queriendo vender lentes? Quizás los mismos que estás vendiendo vos, no lo sé, o lentes parecidos, y nunca llegan al año. ¿Dónde le erran? ¿No? Desde tu punto de vista, ¿por qué nadie llega a tener una tienda que sobreviva 3 años, 4 años y siga creciendo año tras año? Porque la gran mayoría no supera el año, yo me atrevo a decir, ni siquiera 6 meses. ¿Dónde lo ves vos? Y yo creo que el mayor cuello de botella está en quizás esperar un resultado rápido, por así decirlo. Yo creo que la clave del e-commerce en sí es la persistencia. Es por más de tener un mes malo, o de que las ventas no lleguen, o de hacer un montón de cosas y que no funcione, no tirar la toalla, porque muchas veces lo que pasa es eso, que uno le va mal. A mí me sigue pasando que me va mal 1, 2, 3 meses, y ya enseguida empiezo a decir, no, tengo que hacer otra marca porque este producto ya no funciona, porque no sé qué, y en realidad no. O sea, en realidad son todos bloqueos mentales propios, que muchas veces me has ayudado vos a sacármelos, porque te ha aparecido con un montón de ideas siempre, y vos me cagás a pibe y decís, no, el foco está acá, o sea, vos tenés que estar atento a esto. Yo creo que en parte el problema principal es ese, que la gente se espera resultados rápidos, porque muchas veces también lo que pasa es que uno consume el contenido actual de las redes
muchas veces te incita a eso también, a tener todo rápido. Y si vos querés construir algo real y que funcione y demás, no va a ser rápido. O sea, es cuestión de persistencia, de estar ahí luchándola mes tras mes. ¿Y cómo haces con tanto contenido bombardeándote que, no sé, en un mes hice tantos millones, en 3 meses logré la vida de mis sueños, el auto de mis sueños? ¿Cómo haces para lidiar con esa ansiedad que esto te genera y mantenerte enfocado en el negocio? ¿Cómo lo has logrado vos? Y yo creo que yo en lo personal, como que me doy cuenta cuando alguien me está queriendo vender humo y cuando no. Yo creo que te das cuenta por los resultados. O sea, más allá de lo que te pueda mostrar un auto, un reloj o lo que sea, si vos te pones a stalkear realmente a la persona y ves y decís, ¿qué realmente hace esta persona? O sea, ¿realmente está construyendo algo sólido o está vendiendo, no sé cómo llamarlo, papelitos de colores, por así decirlo? No. ¿Y cómo? O sea, básicamente te guías por si te muestran lujos y no sé, porque te pregunto, porque la educación, como vos decís, es una parte importantísima para el emprendedor, el que tiene una marca. Y hoy el acceso a la educación para alguien que realmente quiere aplicar algo que funcione, sabemos que no está en la universidad porque te enseña marketing de hace siglos, que no aplica en lo que nosotros hacemos, cambia mes a mes, imagínate. Entonces, ¿dónde consigo ese acceso a esa información que realmente me pueda ayudar y realmente me pueda hacer una diferencia? A mí en lo personal lo que me ha servido es fijarme más en los valores de la persona, más en lo que me quiere mostrar, porque muchas veces pasa que en las redes hoy en día se usa mucho vender lujos, tengo este reloj, tengo este auto, tengo esto, aquello, pero si vos realmente te fijás en quién es la persona, qué es lo que enseña, porque, o sea, ¿qué enseñás para tener eso? ¿Qué es lo que haces? Cuando vos le das más atención a ese tipo de cosas, principalmente a los valores y a la seriedad de la persona más que nada. Yo, por ejemplo, he visto, sin nombrar a nadie, he visto gente que vende cursos de e-commerce y son salas de 150 personas. Y vos decís, ¿cómo le das atención a cada persona si tenés 150? O sea, no hay chance de que en 1 o 2 horas puedan hablar todos, ya siquiera. Entonces, al ver ese tipo de cuestiones, te das cuenta que no es por ahí, claramente. Y yo en lo personal siempre busqué más el acompañamiento, por así decirlo. Tener una persona al lado mío, no te digo 24/7, pero a quien yo le pueda escribir, pueda hablar, entablar una conversación, tener clases semanales. Una persona que yo sepa que sí le importa mi negocio y que no está ahí vendiendo humo o hablando en términos generales. Totalmente. Y entendiendo esto, para alguien que no nos conoce, no conoce nuestra empresa, nuestra consultora, no me conoce a mí, si nos tenés que hacer una introducción y decir, che, realmente, ¿cómo fue ese cambio real? Y si hubo ese cambio real, un antes y un después, y de qué manera nosotros pudimos ayudarte, ¿qué le dirías? Al principio lo que más me enseñó fue la parte de delegación. Ese bloqueo mental fue tremendo de poder desbloquearlo. Hoy en día lo que creo que más me sirvió fue en cómo desarrollar estructuras para escalar. Yo hasta ese entonces no sabía lo que era escalar de verdad. Así que nada, yo creo que principalmente eso. ¿Y en qué nos ves diferente en lo que te hemos aportado y aportamos a nuestros clientes a otras soluciones que existen en el mercado? El acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento es la gran diferencia con el resto. Tener todos los días con quién hablar, con quién preguntarle, ser parte también de una comunidad. No conocía a nadie del ámbito y me hice amigos dentro de la mentoría. Poder hablar todos los días, tener acompañamiento constante, tener acceso a información que te das cuenta que es información privilegiada, porque no lo encontrás en ningún otro lado, o sea, ya eso te hace dar cuenta. Te agradezco mucho, muchas gracias por venir, No, Fede. gracias a vos por la Placer invitación. enorme. Y como te digo siempre, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tus dudas y preguntas, compartí este canal con tus colegas y amigos. Nos vemos en la cima. Perpetuum Suceso.